Sí, recién. Tenemos una invitada especial. Ella justo ya iba a entrar. Dijo que depende. Hoy todo depende de los cuidados, que todas las variables se están manejando. Acércate un poquito más, por favor. Ahí está. Que todas las variables se están manejando, que hay un alto porcentaje de vacunados, pero que también, digamos, depende de los cuidados. Claro. Que no hay que salir fuera de los protocolos. Y que eso es lo único que nos podría llegar a proteger ante esta tercera ola, ¿no? Exactamente. Bueno, quien está hablando, vamos a presentarla. Vamos a presentarla. No dijimos cómo era la mecánica, porque era lanzarlas con bombos y platillos. Ella es amiga de la casa, es amiga personal. Hemos compartido actividades, pensamientos, sueños e ideales. Ella es Mari Acuña, expresa política de la última dictadura militar, siendo muy muy joven. No sé si ella ya nos va a contar. Y además también es una militante permanente de los derechos humanos. Hay que tener tanta valentía y tantas ganas después de tamaña experiencia querer ser militando. Muchos de nosotros nos quedamos en casa recluidos con la excusa de considerarnos indiferentes y todo me da igual. Mari es un ejemplo para muchísima gente. ¿Cómo estás, Mari? Además también una coautora de un libro del que nos va a hablar después de la pausa de las y media. ¿Cómo estás, Mari? Bienvenida. Bien. Le agradezco la invitación y la verdad que tanto la radio como el canal son nuestra casa acá asidua, ¿no? En algún momento. Así es. Mari, ¿cómo te recordás de niña, adolescente? Porque hay toda una historia, ¿no? Tu vida no comienza a partir de la experiencia que hemos comentado. Yo soy de Villa Brosé, de acá, de este barrio soy. Familia muy humilde. Fue un barrio peronista en sus épocas de la resistencia al peronismo, del lucha y vuelve. ¿De qué año estamos hablando? Y estamos hablando de la década del 70. Década del 70. Yo no milité acá, yo milité en el Chaco, porque yo fui estudiante universitaria y a partir de eso se desarrolló mi militancia allá, fue en el Chaco, en Corrientes. Pero digamos que yo soy de una familia tremendamente humilde. Mi papá trabajaba en los barcos de transporte en aquella época. Cuando era niña, yo recuerdo que él trabajaba en barcos de transporte de mercaderías tanto de Buenos Aires para acá como de acá, materia prima para allá. Por ejemplo, me acuerdo que transportaba palmitos. Imaginarte que un pobre podía comer un soufflé de palmito en aquella época, y nosotros lo hacíamos porque mi papá llevaba el corazón crudo del palmito para que eso fuera enlatado en las grandes procesadoras y en las industrias que existían, ¿no? La época de la jangada, el río tan lindo y tan sano y tan saludable, donde uno podía ir. Por acá derecho había una arenera que ya se avisoraba, digamos, el desarrollo de esta ciudad, y digamos desde el mismo corazón del río se traía la arena, y en esa arena jugábamos los niños sin ningún tipo de riesgo, ¿no? Y así el contacto con los hermanos paraguayos que traían su cultivo, sus elementos primarios para poder vender en posadas, se daba acá en lo que es la avenida Roque Pérez, se daba una serie de puestitos tipo lo que existe en la placita, en cualquier placita de venta, uno al lado del otro, vendiendo
sus artículos que venían de Paraguay ya en aquella época. O sea que eso con Paraguay vivimos hermanados siempre, ¿no? Todavía no estaba el puente, así que era todo mediante el río y justo la bajada vieja terminaba en el puerto. Sí, terminaba en el viejo puerto que hoy quedó bajo el agua. Las lanchas y antes de las lanchas, digamos, era con los grandes palotes esos que empujaban las grandes canoas. Sí sé que mi papá trabajaba en eso y mi mamá lo ayudaba a él, digamos, porque como en todas las épocas nunca alcanzó el sueldo somos 5 hermanos nosotros, o sea que no alcanzaba el sueldo de papá para poder vivir, ¿no es cierto? Pero eso que estás contando de la situación económica familiar se reproducía por millones de argentinos, claro. No solo acá en la ciudad ni en tu familia, sino que para ir conociendo el contexto de la época, claro, donde se produce todo ese movimiento humano que trata de cambiar la historia del país, ¿no? Gente como vos que se comprometió. El tema, hablemos después del golpe yo nací en el 53, o sea que hablemos después del golpe de Perón, digamos, que comienza un proceso económico en el país muy difícil. Y bueno, y en eso caímos todos, primero los obreros, ¿no es cierto?, que eran los más sacrificados. Pero no obstante eso, mi mamá yo siempre digo, y en ese libro lo escribí, en el otro que hicimos acá en Misiones, con Amelia y con todos los compañeros, después de los juicios, mi mamá era costurera. No era modista, porque la modista es la que estudia, la que se prepara. Mi mamá lo hacía por intuición y por medirte el largo, el alto y el ancho, digamos. Por ahí le llevaba a ella. Y trabajaba muchísimo. Y de niños teníamos que ayudarle en algo, hacer algo nosotros. Y recuerdo que ella trabajaba muchísimo, hasta altas horas de la noche para poder cumplir con la tarea del hogar y la tarea de cuidado y su trabajo propiamente dicho, ¿no? Y así fuimos creciendo en ese medio, con todo lo que implicaba, porque siempre, digamos, fue difícil para nosotros, la gente que provenimos de hogares humildes, lograr, éramos felices, éramos niños que vivíamos sanamente, pero lograr llegar a fin de mes, lograr una vida un poquito más digna costaba mucho. Y aún así, mis padres asumieron la responsabilidad de mandarme a la universidad a mí. Yo tengo una hermana que es médica. Estamos contando esto para que usted tenga la semblanza de cómo ha sido una época y cómo ha sido la vida de millones de argentinos que desde prácticamente la extrema pobreza han logrado incluso enviar a sus hijos a la universidad.